Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué tal el calor? Está bueno, ¿verdad? Bueno, pues sean todos bienvenidos a este lugar al cual Dios nos ha invitado en esta tarde noche. También doy la bienvenida a todos los que están viendo a través del teléfono en su casa, a los de Facebook Live. Enseguida los invito a que hagamos una oración para encomendarnos al Señor. Entonces, si gustan ponerse de pie para empezar esta oración. Y esta oración la vamos a empezar en el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre bueno, Padre poderoso, en esta tarde te damos gracias por la vida que tú nos das. Gracias, Señor, por este día, por el trabajo, por todo lo que tú nos diste en este día. En este momento yo invoco a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Invocamos también a los ángeles del cielo, invocamos a los santos del cielo, invocamos a nuestro ángel de la guarda, y a todas las personas para que intercedan por este compartimiento de esta tarde. Padre poderoso, yo te pongo en tus manos a este grupo de personas que están aquí, que vienen para escuchar tu palabra. Yo te pido, Señor, que les ayudes, que abran su entendimiento, que abran su alma, su corazón, y así puedan escuchar esto que tú has preparado para ellos en esta tarde. Padre Dios, también yo te pido por mí, para que me ayudes, para que me des todo lo necesario, y así pueda yo ser un canal por el cual fluye tu palabra. Sí, Señor, tú sabes mis debilidades, tú me conoces, pero yo sé que con tu ayuda, Señor, todo va a salir según sea tu voluntad. También invocamos a nuestra Madre, María Santísima. Y todo esto, Padre bueno, te lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. En esta tarde también doy gracias al grupo de aquí, Grupo Mensajeros de la Paz, que me da la oportunidad de poder estar aquí para compartir con ustedes. Como ustedes saben, hoy es 5 de julio del año 2024 y estamos en la semana 13ª del tiempo ordinario. El tema de hoy, el compartimiento de hoy lo he titulado Las obras de misericordia extraordinarias de Dios. Las obras de misericordia extraordinarias de Dios. De eso es de lo que vamos a hablar en esta tarde. ¿Por qué son obras de misericordia extraordinarias? Porque son obras de misericordia que van dirigidas a nuestra salvación, ¿verdad? Nuestro Dios se manifiesta a nosotros y nos da muchas obras de misericordia, pero que no necesariamente tienen que ver con la salvación, ¿verdad? Por ejemplo, podemos oír, es una obra de misericordia que Dios nos dio. Podemos ver, es otra obra. Podemos caminar. Pero sin embargo, si alguna de esas cosas no las tenemos, no tiene que ver con nuestra salvación. Es una obra ordinaria, ¿verdad? Un ciego, no por ser ciego, peligra su salvación, ¿verdad? Alguien que no pueda oír, no por no poder oír, está en peligro su salvación. Entonces es una obra ordinaria, no es extraordinaria. Las obras de misericordia extraordinarias que vamos a hablar en esta tarde tienen que ver con nuestra salvación o con nuestra condenación, ¿verdad?
En este tema vamos a mencionar mucho lo que es, o a mencionar lo que es cielo, infierno y purgatorio. Pero el tema son las obras de misericordia extraordinarias de Dios. Para empezar, por si alguien no sabe qué es misericordia o qué es la misericordia de Dios, tenemos aquí un significado, ¿verdad? Como un ejemplo. Dice, ¿qué es la misericordia? Es el trato compasivo que se da a una persona sin importar si lo merece o no. ¿Qué es una obra de misericordia? Un trato compasivo que se da a una persona sin importar si lo merece o no. ¿Verdad? Lo merezca o no lo merezca, Dios nos lo da, ¿verdad? Por misericordia. Así es. Por su gran misericordia, Dios hace todo lo posible para que nosotros nos salvemos. Pero muchos de nosotros hacemos lo posible por condenarnos. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? A veces pasa en algunas personas esta situación. Y para poder poner como base cómo surgieron estas obras de misericordia extraordinarias de Dios, diremos que en el principio Dios creó a Adán y Eva en un paraíso terrenal para que fueran felices por siempre, ¿verdad? El plan inicial de Dios fue crearlos a ellos y que ellos fueran felices por siempre, ¿verdad? Ese era el plan. Pero por la desobediencia, ellos perdieron ese privilegio. En el momento en que ellos desobedecieron, perdieron ese privilegio de ser felices por siempre, ¿no? Así como nosotros estamos buscando la felicidad en muchas cosas, ellos la iban a tener sin ningún esfuerzo. Ya la tenían, ¿no? Pero por la desobediencia la perdieron. Y entonces empezaron a sentir los sufrimientos de esta vida, ¿verdad? Siendo condenados a morir, y después de morir, ¿qué creen que iba a pasar? Directos al infierno. Esa era la condena que había por haber desobedecido a Dios. Vivirían un tiempo y después de morir irían al infierno, ¿verdad? La deuda que trajo esta desobediencia, el hombre no podía pagarla. Esa deuda que había, esa desobediencia, el hombre no podía pagarla, porque había sido una desobediencia a un Dios divino, a un Dios eterno, y el hombre, por su debilidad, por su naturaleza de hombre, no podía pagarla. Hiciera los méritos que hiciera, no podía, ¿verdad? Por eso entró la misericordia de Dios y nos prometió un Salvador. Jesucristo es el único que podía pagar esa deuda. Entonces Dios nos promete al Salvador. Y para reforzar un poco esta idea, vamos a leer en la carta de San Pablo que le dirigió a los romanos, Romanos 5, 18 al 19. Dice así: de todas maneras, así como uno solo pecó y trajo la sentencia de muerte para todos los hombres, así también uno solo cumplió la condena y les trajo a todos un perdón que los hace vivir. Y como por la desobediencia de un solo hombre todos los demás pasaron a ser pecadores, así también por la obediencia de uno solo,
una muchedumbre fue constituida justa y santa. Palabra de Dios. Nos dice aquí que así como uno solo pecó, ¿quién fue el que pecó? Adán. Trajo la sentencia de muerte para todos los hombres. Con uno solo que pecó, trajo la sentencia para toda la humanidad, ¿no? De muerte. Así también uno solo cumplió la condena y les trajo a todos un perdón que los hace vivir. ¿Quién cumplió la condena? Jesús de Nazaret. Jesucristo. Uno solo pagó la condena y todos se salvan. Por la desobediencia de un solo hombre, todos los demás pasaron a ser pecadores. Así también por la obediencia de uno solo, una muchedumbre fue constituida justa y santa. ¿Verdad? Vamos a mencionar la primera obra de misericordia que Dios tuvo para con nosotros después del pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Y esto es, Dios nos regala a María Santísima. María Santísima es la primera obra de misericordia extraordinaria que Dios nos regala, ¿verdad? La cual dijo sí al Señor para ser madre de Jesucristo nuestro Salvador, siendo corredentora e intercesora, ¿verdad? La Virgen María ayudó a ese plan de salvación, ¿verdad? ¿Cómo? Siendo la madre de Jesucristo, prestándose a ser la madre de Jesucristo, ¿verdad? Y ser la madre de Jesucristo, no vayan a ustedes a creer que fue fácil, porque la Virgen María sufrió mucho para poder aceptar eso, para poder ser la madre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces Dios nos regala a María Santísima para que fuera posible que por medio de ella naciera nuestro Salvador, ¿verdad? Y María Santísima es corredentora, quiere decir que ayuda a la redención, que ayuda para que Cristo nos pudiera salvar. Ella, junta con Jesucristo, ayudó a nuestra salvación. Y también ella es intercesora, porque ella intercede por todos nosotros ante su Hijo, ¿no? Ok, esa fue la primera obra de misericordia. ¿Cuál creen que fue la siguiente obra de misericordia? Jesús. La siguiente obra de misericordia extraordinaria y es la más importante que Dios nos ha dado, es Jesucristo, el Salvador del mundo. La obra de misericordia extraordinaria más importante que Dios nos dio es habernos dado a su Hijo para salvarnos de esa condena que teníamos de ir al infierno después de morir. Imagínense lo grandísimo que hizo Dios para salvarnos, ¿verdad? Porque con el pecado de Adán y Eva ya teníamos el cielo, el infierno listo, seguro, ya lo teníamos. Hiciéramos lo que hiciéramos, ya lo teníamos. Sin embargo, como Dios es un Dios de misericordia, no permitió eso. Y, como se podría decir, tuvo que echar mano de su único Hijo para que Él pagara la deuda y así nos pudiéramos salvar. Entonces, eso es algo grandísimo que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? Que Cristo hizo por nosotros. Vamos a escuchar un poco el Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Es un versículo muy conocido. Dice así:
tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo que estábamos diciendo, ¿no? Tanto amó Dios al mundo. Fíjense cuánto nos amó, que quiso mandar a su Hijo, quiso exponer a su Hijo para que Él pagara todo lo que Él no debía. Él pagó por nosotros todos nuestros pecados, todas nuestras ingratitudes, para salvarnos de esa condena que había, ¿verdad? Y lo mandó para que no nos perdáramos, sino que tuviéramos vida eterna, ¿verdad? Siguiente obra de misericordia extraordinaria de Dios. Después de que Cristo vino y murió, Cristo o Dios nos dejó diferentes obras de misericordia que nos iban a ayudar para salvarnos. Porque usted puede decir, bueno, si ya Cristo nos salvó, entonces ya, ¿cuál es el problema? Si ya tenemos el cielo. No. Cristo nos salvó de ese peligro en el que estábamos, pero eso no quiere decir que ya nunca más existe el infierno para nosotros. Si nosotros no hacemos su voluntad, estamos en peligro de ir al infierno. Estamos en peligro. Bien, siguiente obra de misericordia extraordinaria es un sacramento, y ese sacramento es el bautismo. El bautismo es una gran obra de misericordia. Y aunque usted diga, el bautismo, pues, no sé por qué, ni siquiera me acuerdo cuando me bautizaron, o no sé qué pasa. Bueno, el bautismo tiene una gran importancia en lo que se refiere a nuestra salvación, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que produce el bautismo en nosotros. El bautismo nos borra del alma el pecado original. Cuando nuestros primeros padres pecaron, toda su descendencia hereda ese pecado original. Todos nosotros heredamos de nuestros primeros padres el pecado original, ¿verdad? De tal manera que nacemos con el pecado original, ¿verdad? ¿Y qué pasa? El bautismo lo elimina, lo borra, ¿verdad? Lo quita. Entonces, imagínense lo grande, lo importante que es el bautismo y que Dios nos lo regaló, ¿verdad? Entonces, dice que el bautismo borra del alma el pecado original. ¿Qué más hace? Nos hace hijos de Dios. Segundo, digamos, el bautismo nos hace hijos de Dios. Cuando un bebé nace, no es hijo de Dios, ¿sabía usted? Cuando un bebé nace, no es hijo de Dios, es criatura de Dios. Con el bautismo nos hace hijos de Dios, ¿verdad? Llegamos a formar parte de la familia de Dios con el bautismo, ¿verdad? Otra cosa que hace el bautismo es que nos da la gracia santificante, ¿verdad? La gracia santificante. Entonces el bautismo es un sacramento muy importante porque si nos quita el pecado original, entonces si no hubiera bautismo, naceríamos con pecado original. ¿Y qué pasaría al morir con pecado original? Directos al horno, al infierno, ¿verdad? Si no somos hijos de Dios, ¿cómo podemos querer ir al cielo? No podemos. Si cuando nacemos somos criaturas de Dios, no podemos ir al cielo. Entonces con el bautismo nos hace hijos de Dios y nos da la posibilidad de poder ir al cielo. Igualmente nos da la gracia santificante, la gracia.
Si nosotros morimos en gracia, ¿a dónde creen que vamos? Primero al purgatorio. ¿Verdad? Generalmente la mayoría que muere en gracia de Dios va primero al purgatorio y luego al cielo, ¿no? Solo algunos poquitos van directos al cielo, ¿no? Por ejemplo, los mártires, por ejemplo. Bien, siguiente obra de misericordia que Dios nos regaló es el Evangelio. Por su gran misericordia, Cristo nos trajo el Evangelio, que quiere decir la buena nueva, ¿verdad? El Evangelio son las instrucciones que Dios nos da para poder ir al cielo, o el mapa que Dios nos da para poder ir al cielo y evitar el infierno. En el Evangelio encontramos la voluntad de Dios, el instructivo que nos dice cómo podemos hacer, cómo debemos de vivir para poder ir al cielo y así evitar el infierno. Entonces, vean cómo Dios nos regaló el Evangelio, la buena nueva. De otra manera, si no lo hubiera hecho, tal vez muchos nos condenaríamos porque no sabríamos cómo hacerle para poder ir al cielo. No sabríamos cuál era la voluntad de Dios, cómo nos tendríamos que comportar para poder ir al cielo. Entonces Dios nos dejó, por medio de su Hijo Jesucristo, el Evangelio. Vamos a pasar al siguiente. El siguiente obra de misericordia extraordinaria de Dios que nos regaló es otro sacramento. ¿Cuál creen que es? La Eucaristía. Todavía no. La confirmación. La siguiente obra de misericordia extraordinaria de Dios es la confesión. La confesión. El sacramento de la confesión es otra obra extraordinaria de la misericordia de Dios, pues si no nos hubiera dado este sacramento, moriríamos en pecado mortal o venial, ¿verdad? Lo cual nos llevaría directamente al infierno. Imagínense lo grandioso que Dios nos dio, la confesión. Aun cuando muchos le rehuimos, no queremos confesarnos. Hay personas que tienen más de 20 años sin confesarse, que no se quieren confesar, que les da mucho miedo, que les da vergüenza, que les da tanta cosa. Sin embargo, la confesión es algo tan grande que Dios nos dio, porque Dios sabía que nosotros tenemos naturaleza pecadora y que constantemente íbamos a estar cayendo en pecado. Imagínense si no nos hubiera dado el sacramento de la confesión, cómo estuviéramos acumulando y acumulando un montón de pecados, y al morir, ¿qué pasaría? Al infierno. Así de fácil. No hay que darle vueltas para nada. Si no tuviéramos el sacramento de la confesión, moriríamos en pecado mortal. En pecados. Porque imagínense la confesión toda la vida, ¿cuántos pecados acumularíamos? Sin embargo, Dios sabía que nosotros no íbamos a poder vivir en gracia, ¿verdad? Entonces digo, no, pues mejor les regalo el sacramento de la confesión, y así cuando caigan y se arrepienten, yo les devuelvo la gracia, ¿verdad? Y pueden seguir viviendo y pueden seguir teniendo posibilidad de salvación, ¿verdad? Vean lo importante que es el sacramento de la confesión. Cuando nosotros pecamos, no debemos de dejar mucho tiempo sin confesarnos. Deberíamos de confesarnos
lo antes posible. ¿Por qué? Porque en un momentito de muerte, ¿a dónde vamos? Al infierno. Al infierno. Es Dios tan grande que hay gente que tiene años, décadas sin confesarse, y Dios, es por pura misericordia que Dios le alarga la vida para que se arrepienta, ¿no? Para que se arrepiente y así pueda volver al camino, pueda recobrar la gracia de Dios, y así si muere, pues se salva, ¿verdad? Entonces, estas obras de misericordia extraordinarias son para que nosotros reflexionemos, para que las usemos, para que entendamos qué fin tienen, para que nos demos cuenta lo grande, lo misericordioso que es Dios, y que Él siempre está buscando que nos salvemos. En un pasaje de la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se condene, ¿verdad? Entonces, esa es la siguiente obra de misericordia. Siguiente obra que Dios nos regaló fue la oración. La oración es otra gran obra de misericordia de Dios. Es una práctica que nos pone en conexión con Dios, en la cual Él nos enseña y nos fortalece en el momento de la tentación. Para poder vencer la tentación que siempre está a la orden del día, en cualquier momento, en cualquier situación, Dios nos regaló la oración. La oración nos fortalece. Muchos santos que tuvieron muchas tentaciones, que el demonio los tentaba, pudieron vencer gracias a la oración, ¿verdad? Y a otras cosas, pero gracias a la oración pudieron vencer. Y las grandes obras de Dios solo se pueden vencer con la oración. Las grandes cosas, la oración es algo muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasó cuando Cristo sabía que iba a morir, que iba a vivir su pasión, que iba a sufrir mucho? ¿A dónde fue 40 días? Al desierto. ¿De viaje? No, fue a orar. A orar. Cristo, como preparación, usó como arma la oración, ¿verdad? Por eso la oración es algo muy importante que nosotros debemos de practicar todos los días y en todo momento que podamos, ¿verdad? Porque es la fuerza que nosotros obtenemos en la oración en el momento de la tentación o cuando queremos realizar algo para Dios. Estar en oración es ser amigo de Dios, ¿verdad? Si queremos tener amistad con Dios, la oración es el medio que Dios nos da para eso. Hay un santo que se llama San Alfonso María de Ligorio que dice que el que no ora no se salva. Así dice, el que no ora no se salva. Si usted de repente tiene flojera de orar, no tiene costumbre de orar, no quiere orar, se le hace aburrido, se le hace difícil, pues lo mejor será es que busque la forma de hacerlo. Usted sabrá cómo, busque la forma, porque si no nos acostumbramos a orar, algo así como que estamos perdidos, ¿verdad? Es como si yo quiero hacer amistad con cualquier persona, ¿cómo podría hacer esa amistad sin comunicarme con ella? No se puede. Y yo quiero tener amistad con Dios, si quiero que Él me ayude, si quiero recibir
cosas de Él, necesariamente tengo que hablar con Él, ¿verdad? Tengo que comunicarme con Él. Y como a Dios lo necesitamos todos los días, pues todos los días tenemos que orar, ¿verdad? Todos los días. Entonces Dios nos regaló la oración. Tenemos aquí otra obra de misericordia, que es otro sacramento, el matrimonio. Dios estableció o nos regaló el matrimonio. El matrimonio es un sacramento que cuenta con la bendición de Dios. Teniendo este sacramento estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Si tenemos este sacramento, estamos haciendo la voluntad de Dios, o sea, lo que Dios quiere. Quien vive en unión libre, en fornicación, en adulterio, vive en pecado mortal, vive contrario a la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios dice, quiero que te cases como debe de ser, ¿verdad? Con el sacramento. Y nosotros decimos, no, ¿para qué? Pues mejor nos juntamos, a veces nos entendemos. Eso no está bien. ¿A poco si usted va a una agencia de autos y dice, yo quiero ese auto y lo voy a usar un mes a ver si me gusta? Si no me gusta, te lo regreso. No, ¿verdad? O lo compras o no lo compras. Entonces el matrimonio es así. No podemos estar haciendo pruebas, ¿verdad? Las pruebas se hacen en el noviazgo, ¿verdad? Se conoce a la persona y ya, se casan. Pero si nosotros no tenemos el sacramento del matrimonio, estamos desobedeciendo a Dios. Y estamos diciéndole a Dios, no, tú no sabes. Yo lo hago mejor, yo sé mejor cómo, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, si nosotros vivimos en pecado mortal, sin el sacramento del matrimonio, y si morimos, nos condenamos eternamente, ¿verdad? Hermanos, el sacramento del matrimonio es voluntad de Dios y nosotros lo debemos de usar. Así es que mueva cielo, mar y tierra, lo que tenga que mover, pero cásese, ¿no? Cásese. Hay formas de hacerlo y Dios nos regaló ese sacramento, ¿no? Vamos a la siguiente obra de misericordia, que es los sacerdotes. Algo grandísimo que Dios nos dejó, el sacerdocio, ¿verdad? Por la misericordia de Dios tenemos los sacerdotes, pues a través de ellos podemos recibir los sacramentos como el bautismo, la confesión, el matrimonio, la Eucaristía. Pónganse a pensar, ¿qué hubiera sido si Dios no nos regala a los sacerdotes? A ver, díganme, ¿qué hubiera pasado si Dios no nos regala a los sacerdotes? No hubiera sacramentos. No pudiéramos recibir los sacramentos de los que estamos hablando algunos, que son el motivo de nuestra salvación. No nos podríamos salvar. Pero hay el demonio también, cuando se apodera, nadie me hace caso de eso. Y entonces yo digo, porque tengo familia también que no están casados. Sí. Y resulta que a veces nosotros, los papás, hay veces que estamos, como dijera, venimos y salimos igual.
Por eso yo pienso que somos como piedras que se echan al agua, las sacas y rápido se seca, no entra, no penetra. Entonces metemos una esponja, la sacamos y dura días para secarse. Y es lo que yo a veces les digo a mi familia, pero son duros de cabeza. ¿Y sabes por qué? Porque la tentación hace al ladrón. Dicen que como eso me lo enseñaron siempre los viejitos de antes, que yo estaba chico, tenía unos 10 años o 13, 14 años, y siempre le decían, ellos no sabían leer, pero temían a Dios. Claro. Dicen, todo el que le gusta agarrar las cosas se va con otro y el otro le ayuda, porque si se va con alguien que él sabe que le va a quitar esa mala idea de agarrar las cosas que no le pertenecen, no se va. Como el borracho y la mujer adúltera y todo lo que estaba uno en pecado, va con ella y dice, que te diga, no, hombre. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba, duré 24 años trabajando, y había unos hermanos que nunca se habían confesado ni estaban casados por la iglesia. Entonces decían, no, hombre, ¿para qué te casas? Y que al cabo, si esa no quiere, otra, y si no otra, así. Y luego me decían a mí, los compañeros de trabajo me decían, ¿cómo ves que yo como a mí me miraban que siempre iba a la iglesia, ¿no? Les digo, no, hombre, pues esos cuates, le digo, pues no creen, pero mira, algún día cuando se les llegue, cuando vean algo, le digo, se van a arrepentir. Y si no se arrepienten, le digo, pues ya saben dónde está el lugar de ellos, dónde tenemos el lugar. Entonces, créanme que esos señores no estaban casados con la iglesia, no habían hecho su primera comunión, no estaban confirmados, y cuando murieron aceptaron la comunión. Qué hermosura, ¿no? ¿Me entienden? Y eso me decían a mí allí en el trabajo, dice Pío Valdivia, dice, es como le promete el profeta, y si todo lo que dice sale cierto, y le dije yo, ¿cuál profeta? Si yo sé, si yo ya sé en dónde anda, ¿a poco yo no voy a saber dónde ando cuando me meto? No sé, ya se tarudos. Y así, muchos se levantaron, muchos se murieron, hicieron lo que quisieron, pero el demonio trabaja no de acuerdo con Dios, pero es el que nos mete la flojera, es el que nos mete todo eso. Sí, es su trabajo, ese es su trabajo y eso es lo que quiere hacer. Muy bien, entonces estábamos hablando de los sacerdotes, ¿verdad? Sí. Qué gran regalo que Dios nos dio, ¿verdad? Por lo tanto, debemos de pedir diariamente por vocaciones sacerdotales. Diariamente. Porque sabemos que hay escasez de sacerdotes. ¿Qué creen que va a pasar cuando haya más escasez de sacerdotes? A ver, ¿quién quiere participar? Se van a cerrar iglesias. Va a haber menos posibilidades de salvación. ¿Sí? El punto es, entre menos sacerdotes va a haber menos posibilidades de salvación. Porque si una persona se quiere confesar y no hay sacerdotes, ¿qué va a hacer? Si quiere bautizar a su niño y no hay lugares en pueblos o en ranchos que el sacerdote va una vez al mes o una vez al año, ¿verdad? Entonces, eso es muy grave, porque entonces la gente se está descuidando, no está recibiendo los sacramentos, ¿verdad? No está asistida
para suplir sus necesidades espirituales. Entonces, por eso los sacerdotes es algo muy grande que Dios nos dio. Entonces hay que pedir por vocaciones sacerdotales y hay que pedir por los sacerdotes que viven ahorita, ¿verdad? Que están, ¿verdad? Tenemos que pedir por ellos, amarlos y respetarlos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, por ignorancia o por cualquier cosa, no sabemos respetar o no somos agradecidos con ellos, ¿verdad? O no los comprendemos también, ¿verdad? Porque para que ellos puedan llevar su ministerio, pues no es fácil, ¿verdad? No es nada fácil, ¿verdad? Porque es una vida especial, ¿verdad? No es una vida ordinaria como el matrimonio. Es una entrega especial de los sacerdotes. Entonces debemos de comprenderlos, ¿verdad? De orar por ellos. Este ministerio antes era más fuerte, ¿verdad? El ministerio, porque cuando una mamá entregaba o un hijo se iba al seminario, casi que perdía al hijo. Más aún cuando ya se ordenaba sacerdote, casi es como que lo perdía, porque si lo mandaban de misionero, nunca más lo volvía a ver. Y como no había tecnología como ahorita, no lo podía ver por un teléfono, no podía platicar con un teléfono. O sea, muchas mamás en tiempos muy atrás, cuando un hijo se iba de sacerdote, es como que lo perdía. Ya no lo podía ver y él igualmente no podía ver a su familia. Ahora ya es diferente, ¿verdad? Pero aún así es difícil. Bien, vamos a pasar a la siguiente obra de misericordia, que es la Santa Misa, o sea, la Eucaristía. La Santa Misa es la oración más importante y poderosa que tenemos los católicos. La Santa Misa es la oración central de nuestra religión. ¿Sí? La Santa Misa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la misa es la repetición del sacrificio de Cristo en el Calvario. En cada misa se produce la repetición del sacrificio de Cristo en el Calvario. Por eso la Santa Misa es lo más poderoso y lo más importante que tenemos. Si usted quiere pedirle a Dios algo, si quiere adorarlo, lo que sea, no hay mejor momento, mejor lugar que la misa. Hay lugares donde usted puede invocar a Dios en su casa, en cualquier lugar donde hagan algo, algún evento de Dios, son importantes, puede aprender, pero la Santa Misa es lo más importante. ¿Por qué? Porque ahí Dios se hace presente, ¿verdad? Y en cada misa se produce un milagro. ¿Cuál es ese milagro? Que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Es un milagro, ¿verdad? Que se hace en cada misa. Vamos a escuchar el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 53 al 56. Vamos a ver por qué la Santa Misa es tan importante. Jesús les contestó: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no viven de verdad. ¿Qué está diciendo? Si no comen su cuerpo y su sangre, no viven de verdad. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es comida verdadera
y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces, escuchando estas cosas importantes, nosotros tenemos la misa todos los días. Generalmente en todas las parroquias hay misa todos los días en la mañana y en la tarde. Si usted se levanta muy temprano a trabajar y no tiene tiempo, va en la tarde. Si usted no puede ir en la tarde, puede ir en la mañana. Tenemos la Santa Misa, que es lo más importante, y la mayoría de nosotros no queremos ir a misa diariamente. Nos limitamos a lo que dice la Iglesia: oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo que podemos hacer. Domingos y días de fiesta, ¿verdad? Pero si nosotros lo tenemos todos los días, ¿por qué no vamos todos los días? La Iglesia no dice, puedes oír la misa los domingos y fiestas de guardar, y en la semana no es necesario. No importa, con que la oiga los domingos, ya, o las fiestas de guardar. No dice eso. Dice por lo menos, lo mínimo. Entonces, si nosotros queremos comer el cuerpo, vivir de verdad, beber su sangre, permanecer en Él y Él en nosotros, deberíamos ir a misa diariamente. Usted puede decir, es que yo no puedo. Es muy posible que sea cierto, pero en muchos de nosotros no es cierto. O no podemos. ¿Por qué no podemos? Porque tenemos que ver la novela, porque tenemos que descansar, porque tenemos que ver la televisión, porque tenemos que hacer nada, perder el tiempo. Entonces, la misa es algo que Dios nos regaló, que Dios se nos da a nosotros. Él no es un santo, no, es Él mismo, Dios, el que nos salvó, ¿verdad? En la misa recordamos cómo fue que Cristo nos salvó de esa condena que teníamos. Siguiente obra de misericordia son las indulgencias. Y esta obra de misericordia no es, no es extraordinaria porque no tiene que ver con nuestra salvación, ¿verdad? Las indulgencias son una práctica que requiere diferentes requisitos que tenemos que hacer y que consiste en que cada uno de nosotros, cumpliendo esos requisitos, podemos sacar un alma del purgatorio, una al día. Si usted tiene un familiar en el purgatorio, usted lo puede sacar, en un día lo puede sacar, con una indulgencia. Esa se llama indulgencia plenaria. Hay otra indulgencia que se llama indulgencia parcial. Con esa no lo saca, pero le disminuye su purgatorio. Hay personas que piensan, no, mi mamá, mi papá, mi tío murió hace 10 años, no, ha de estar ya en la santa gloria. ¿Cómo saben? Lo más seguro es que no está en su santa gloria. Lo más seguro es que está en el purgatorio, si es que murió en gracia. Si murió en gracia de Dios, lo más probable es que esté en el purgatorio. Y usted pensará, no, es que mi tío, mi mamá era muy santa. Pues santo o no santo, todos cometemos pecados. Si murió en gracia de Dios, lo más probable es que esté en el purgatorio. Te dirá, no, es que era muy santa. Bueno, le quiero decir que en el purgatorio hay monjas, sacerdotes, obispos, cardenales. Imagínense ellos, si están en el purgatorio, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Verdad?
Entonces, la indulgencia nos ayuda a eso, ¿verdad? Nos ayuda a eso. Otra forma que ayuda a la indulgencia es cuando si usted está en el lecho de muerte, si se está muriendo y cumple con los requisitos de la indulgencia y piensa, si ya no puede hablar, piensa en el nombre de Jesús o pronuncia el nombre de Jesús, al morir va directo al cielo. Directo, ya no va al purgatorio. Eso es lo que hace la indulgencia, va directo al cielo. Muy bien, vamos con la última obra de misericordia que Dios nos regaló. Esta es la última ya. ¿Y cuál creen que es? La última. No. Tiene que ver, estas obras de misericordia tienen que ver con la salvación directamente. Un rosario nos puede ayudar, pero si nosotros no rezamos el rosario, eso no quiere decir que no nos condenamos, porque nos podemos salvar con otras obras de misericordia, con otras cosas. Bueno, el último obra de misericordia extraordinaria que Dios nos da es el purgatorio. El purgatorio es la última oportunidad, la última obra que Dios nos regaló. Cuando nosotros pecamos y confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Pero nosotros debemos de pagar las consecuencias de nuestros pecados. Debemos de pagar lo que se llama la pena temporal, ¿verdad? Esa pena temporal la podemos pagar. Esa pena temporal la podemos pagar con sacrificios, penitencias, sufrimientos, misas, rosarios, oraciones e indulgencias, ¿verdad? La podemos pagar. Pero, como la mayoría de nosotros, la mayoría de la gente que muere, muriendo en gracia de Dios, no ha pagado su pena temporal. No la ha pagado. Aunque haya muerto en gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, como Dios sabe que mucha gente que muera en gracia de Dios todavía no ha pagado su pena temporal en esta vida, dijo, bueno, pues en la otra nos cobramos, ¿no? O sea, la última oportunidad. Entonces, cuando morimos en gracia de Dios y no hemos pagado la pena temporal en esta vida, con penitencias, sacrificios, rosarios, misas, etc., la pagamos en el purgatorio. Imagínense si Dios no hubiera inventado el purgatorio. ¿Qué hubiera pasado? La mayoría de los que murieran en gracia de Dios no podrían ir al cielo, porque tendrían la pena temporal que no habían pagado. Entonces vean lo maravilloso que Dios nos regaló, el purgatorio, ¿verdad? Ok, hermanos, pues así es como terminamos este compartimiento. También les quiero decir que si alguno de ustedes quiere oír alguna de mis prédicas que he dado aquí, las pueden ver en YouTube, ¿verdad? Solo tengo 6 y 2 que no han podido poner ahí, más esta, ¿verdad? Pero si ustedes las quieren ver en el YouTube, la pueden encontrar. Les voy a dar la clave, ¿cómo se llama? @Leobardo García 351. Leobardo García 351. Si no se lo graban, ven el video y ahí va a salir. Gracias. Seguimos con la oración. Hermanos, en esa paz del Señor, pues vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al coro que nos apoye con una alabanza. Y nos vamos, el que pueda ponerse de pie, hagámoslo, mi hermano.